Con la cuarta elección democrática en 2009 comienza otra etapa en la historia de Sudáfrica, con el ascenso al poder de Jacob Zuma. Aquí es importante tomar en cuenta que desde 1994 distintos analistas políticos señalaban que una de las grandes debilidades del sistema político sudafricano era precisamente la existencia de una oposición frágil, de una oposición separada, y que era muy difícil que realmente esta oposición llegara a tomar una posición para competir en terrenos de igualdad con el Congreso Nacional Africano. La gran mayoría de la población africana ha votado hasta el 2009 por el Congreso Nacional Africano. Y como la gran mayoría de la población es negra, es de piel negra, obviamente esto implica que el Congreso Nacional Africano se va a seguir manteniendo en el poder. Para esta época empieza a adquirir relevancia el partido que se considera como la oposición oficial, que es la Alianza Democrática, integrada básicamente por gente blanca con una posición neoliberal y que paulatinamente va adquiriendo mayor poder. En la elección de del 2009, también entra a jugar en el terreno político un partido de reciente creación, precisamente fundado por el expresidente Thabo Mbeki, pero sin embargo su participación es mínima, tiene muy poco éxito en las elecciones. Lo que se dice de este partido político fundado por Thabo Mbeki es que sería la vertiente africana del principal partido opositor de la Alianza Democrática, o sea, los dos con una perspectiva neoliberal de lo que debe de ser Sudáfrica. Sin embargo, el partido de Thabo Mbeki prácticamente no tuvo gran relevancia y la Alianza Democrática sigue siendo la principal fuerza opositora, formada, subrayo, por gente neoliberal, básicamente blancos. El primer gobierno de Jacob Zuma ha enfrentado problemas muy diversos. Por un lado, una recesión económica que no se esperaba. Por otro lado, una serie de problemas, por ejemplo, con el líder de la Liga Juvenil del Congreso Nacional Africano, Julius Malema, quien es acusado de diferentes prácticas autoritarias, de prácticas de corrupción y contrario a los principios del Congreso Nacional Africano. Además, se dice que en realidad era el gran opositor de Jacob Zuma. Él es expulsado, Julius Malema es expulsado del Congreso Nacional Africano y decide crear un nuevo partido político, el Partido de los Luchadores por la Libertad Económica, conocido por sus siglas en inglés como EFF. Otro de los aspectos muy importantes que enfrentó el gobierno este primer gobierno de Jacob Zuma fue protestas en el sector minero, sobre todo la famosísima huelga de Marikana. En esa huelga la gente, los mineros negros, protestaban porque ellos decían que sus condiciones de vida prácticamente no habían mejorado, seguían viviendo en pésimas condiciones y además ellos denunciaban un deterioro muy acentuado de la ecología. Implicaba que sus hijos, ellos era lo que afirmaban, sus hijos consumían agua contaminada, por lo tanto, cuáles eran sus posibilidades de vida eran verdaderamente limitadas, vivían en condiciones verdaderamente malas, mientras que los dueños de las grandes compañías mineras seguían enriqueciéndose y pagando salarios miserables. Aquí hubo un punto medular y fue el hecho de que la protesta, la huelga de los mineros fue reprimida violentamente y en forma lamentable se aplicó un principio que había estado vigente durante la época del gobierno del apartheid en contra de los mineros negros, en el sentido de que si durante una manifestación había gente que perdía la vida, se consideraba responsables a los que habían iniciado la protesta en contra del sistema. Entonces, en este caso, se consideró como culpables de las víctimas durante esta represión a los propios mineros. A corto plazo, ante las protestas masivas de la población, esta ley fue suprimida y se liberó de estos cargos a los líderes del movimiento sindical, pero sin embargo el daño ya había sido hecho. El conflicto con los sectores mineros se ha acentuado en los últimos meses y uno de los aspectos relevantes es que el principal sindicato de mineros, de trabajadores de la minería sudafricana, se retiró de la principal central
sindical, que es la COSATU, y esto implica su retiro, el apoyo de su retiro al Congreso Nacional Africano. Probablemente el tema más delicado que ha enfrentado el gobierno de Jacob Zuma es el descontento popular. La gente critica, denuncian que hay una serie de actos de corrupción, de enriquecimiento ilícito de la élite política y que han traicionado totalmente todos los principios por los cuales la gente luchó, por los cuales la gente dio su vida, por los cuales Nelson Mandela estuvo 27 años en la cárcel. El periodo de Jacob Zuma, este primer gobierno, es difícil de evaluar todavía. Estamos, de hecho, en los últimos días del gobierno de Jacob Zuma y a corto plazo deberá de llevarse a cabo la que será la quinta elección democrática de Sudáfrica. Con eso terminamos esta etapa.